¿Sí? Ahora Ahora sí, sí, Juan, ¿no? ¿Me confirmas? sí, ahora sí. Ya. A ver. Ok, listo. Como les había comentado, el día de hoy quiero compartir la charla referente al tema de efectos y consecuencias generados por la liberación de energía en la industria de hidrocarburos, ¿no? Para lo cual me he permitido realizar una estructura, ¿no? Sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar con una breve introducción, ¿no? Referente al tema, ¿no? Vamos a ver dos objetivos puntuales, justamente sobre el desarrollo, ¿no? de este tema, la tipología de accidentes, ¿no? Vamos a ver en esta parte algunos aspectos pues, importantes relacionados, ¿no? En cuanto a fugas, ¿no? Vamos a tener un punto 4 referido a fugas, ¿no? Escape y derrames, ¿no? Escape, por ejemplo, para el caso de gases, y derrames, por ejemplo, para el caso de líquidos, ¿no? El punto 5 va a hacer referencia a los incendios en la industria de hidrocarburos, ¿no? Ahí vamos a tocar, vamos a indicar, ¿no? La importancia de algunos términos, de algunos factores, de algunas propiedades físico-químicas de los hidrocarburos, ¿no? Que son muy importantes, muy necesarios, ¿no? Cuando se necesitan realizar cálculos, ¿no? De los efectos y consecuencias, pues, de los fenómenos accidentales que vamos a tocar el día de hoy. La parte 6, ¿no? Hace indicación a la influencia del entorno sobre el fuego y las explosiones, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, que dependiendo, pues, del lugar, ¿no? En donde se dé la ocurrencia de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que se dé un incendio al aire libre, ¿no? O en un entorno, pues, confinado, cerrado, ¿no? La parte 7 en la parte 7 vamos a tocar pues ya a los fenómenos, ¿no? Vamos a conceptualizar, ¿no? Cada uno de estos fenómenos, ¿no? Los más comunes, ¿no? Lo que es el fire, el boilover, el fireball, el jet fire, ¿no? Un flash fire, explosiones, breve, ¿no? Vamos a conceptualizar de manera breve, ¿no? Cada uno de ellos. Ya en la parte 10 veremos lo que son las estimaciones de estos efectos. Vamos a ver algunos cálculos básicos, ¿no? Algunas ecuaciones, no cálculos, algunas ecuaciones básicas que me van a ayudar pues a determinar, ¿no? Algunos alcances, ¿no? Por ejemplo, como lo que es el diámetro o la altura de una bola de fuego, ¿no? El calor emitido, ¿no? Debido pues a una llama, ¿no? O a una bola de fuego, etcétera. En la parte 11, pues ya entramos a lo que es la cuantificación y alcance de las consecuencias, ¿no? Acá vamos a hacer mención de la importancia, pues, de los modelos matemáticos, ¿no? Que me van a permitir, pues, determinar el alcance de estas consecuencias, pues, y terminamos con lo que son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, pues, de este webinar. ¿Ok? Empezamos entonces con la parte introductoria, ¿no? Me dice, la seguridad de las personas, del medio ambiente y de las instalaciones son una preocupación importante en la sociedad, que afectan de manera acuciante a las industrias en general, ¿no? No particularizo ninguna industria, ¿no? Lo hablo de manera general. En esta parte segunda, sí, pues, hago referencia, ¿no? A lo siguiente: la industria petrolera se caracteriza por tener pocos accidentes, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? En hidrocarburos, pues, me refiero a accidentes de gran magnitud, ¿no? Son pocos, ¿no? Pero cuando se producen, pues, pueden ser de severidad elevada, ¿no? De una gran severidad en cuanto a sus alcances y efectos. Lo mencionado en el párrafo anterior da lugar a que los aspectos de seguridad tengan gran importancia, ¿no? Y sean objeto de una atención o de una intensa atención en las actividades de diseño, proyecto, operación y mantenimiento de las plantas pertenecientes a la industria, ¿no? Y acá yo quiero recalcar algo, ¿no? Es muy importante, señores, ¿no? Tener en consideración desde la concepción, ¿no? Desde la idea, desde cuando pienso montar, ¿no? Una instalación, darle bastante importancia, ¿no? A los procesos básicos, ¿no? Que conllevan un proyecto, ¿no? Y me refiero, pues,
al análisis de factibilidad, ¿no? Ver cuán factible pues, es montar una instalación, los procesos de ingeniería, ¿no? La ingeniería básica, la ingeniería de detalle, ¿no? Factores muy importantes. El montaje en sí de la instalación, ¿no? La construcción, y pues muy importante también pues la parte de los ensayos, ¿no? Los ensayos de las instalaciones, ¿no? Con energía y sin energía, ¿no? Sin energía, ¿no? Ya vemos ahí, vamos a ver la parte después del comisionado, ¿no? Con energía, el comisionado, ¿no? Esto, señores, es muy importante para poder, pues, poner en marcha la planta, ¿no? La instalación, ¿no? Entonces son pasos, etapas que no se deben saltar, ¿no? Y que deben ser, pues, motivo, pues, de un buen estudio, ¿no? De una buena evaluación. Pasamos, señores, con los objetivos. Los objetivos para este webinar, ¿no? El primero, explicar los conceptos asignados a los efectos físicos generados por la liberación de energía en eventos extraordinarios, ¿no? Como les mencioné en la parte del índice, acá vamos a conceptualizar, ¿no? Cada uno de estos fenómenos accidentales, ¿no? El segundo objetivo va a ser proporcionar a ustedes, ¿no? El conocimiento acerca de las consecuencias generadas por el desencadenamiento de los eventos ocurridos, ¿no? Debido a la liberación de energía fuera de control en la industria de hidrocarburos, ¿no? Y acá, casi en las últimas láminas, en las últimas diapositivas, vamos a ver un gráfico que nos va a permitir, pues, determinar las consecuencias, ¿no? En función de las distancias, ¿no? ¿No? En la ocurrencia, o en la posible ocurrencia, pues, de un evento. Dice acá en la tipología de accidentes, los eventos accidentales en la industria de hidrocarburos están clasificados de acuerdo al fenómeno que los gobierna. Una vez considerada la naturaleza individual de los mismos, se deberá tener en cuenta la posibilidad que unos den lugar a otros. En cadena, lo que se denomina efecto dominó, ¿no? Y esto es correcto, ¿no? Fenómeno, ¿no? La ocurrencia de un fenómeno, de un evento, pues puede desencadenar otros eventos, ¿no? Y hacer, pues, que esto se descontrole, ¿no? Y se magnifique, ¿no? En cuanto, pues, a la posibilidad de control, ¿no? Es sabido para todos, creo, pues, ¿no? Que los hidrocarburos y sus derivados representan una industria de alto riesgo, ¿no? Esto, pues, debido a la inflamabilidad o a sus características de inflamabilidad o explosividad, ¿no? Adicional también a ello, pues, tenemos el riesgo, ¿no? De posibles derrames, fugas, ¿no? Que pueden, pues, poner en peligro la integridad de las personas, del medio ambiente o de las instalaciones. En el año 2017, la Asociación Brasileña de Análisis de Riesgo, Abrisco, ¿no? Presentó un informe, ¿no? De un estudio realizado en el año 2016 sobre 25 accidentes en la industria de hidrocarburos, realizado, pues, originados en diferentes países, ¿no? En este informe, pues, se concluyó que casi el 60%, ¿no? De todos estos, del total de accidentes, se debieron básicamente a incendios y explosiones, ¿no? Seguidos, pues, también por fugas, por derrame o por otros, pues, por otros eventos, ¿no? En cuanto a los lugares, ¿no? Digamos, en los que se suscitó, ¿no? Se suscitaron estos eventos, la mayoría se dieron en refinerías de petróleo, ¿no? O en plantas de proceso, ¿no? Seguido también, pues, por eventos suscitados en plataformas petroleras, ductos, entre otros, ¿no? Escapes y derrames. Uno de los orígenes más frecuentes de los accidentes en la industria de hidrocarburos son las fugas de sustancias en forma de escapes, gases y vapores, ¿no? Y también, pues, derrames, ¿no? Líquidos, en este caso. Bueno, esto, pues, puede darse debido a una sobrepresión, ¿no? O al fallo, de repente, pues, de una válvula. Los incendios son reacciones de oxidación
generalmente con aire como comburente de materiales combustibles, ¿no? Los efectos de estos accidentes son, o pueden ser, calor, ¿no? Generalmente radiante, que produce daños de por sí, y porque puede propagar la cadena accidental, ¿no? Recordando un poquito, bueno, antes de, esto es cierto, ¿no? El tema, pues, de el calor, ¿no? O un fenómeno, el incendio, pues, puede, pues, desencadenar otros eventos, como lo había mencionado hace un momento, ¿no? Recordemos un poquito de la química del fuego, ¿ok? Sabemos pues que son 4 los factores que van a determinar de que un fuego pues, o un incendio se mantenga en más tiempo, ¿no? Estamos hablando pues de combustible, ¿no? Del comburente, de la fuente de ignición, ¿no? Y de una reacción en cadena, ¿no? Que va, digamos, a permitir que el fuego, ¿no? Se sostenga pues en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Entonces, eh, hay que tener en consideración que los fenómenos que constituyen las reacciones en cadena son los siguientes, ¿no? Tenemos 4 etapas, ¿no? Una primera etapa de iniciación, una segunda etapa, ¿no? Que es la de propagación, viene una tercera etapa, que es la de ramificación, y por último, pues la cuarta etapa, ¿no? En la que ya se extinguiría pues el fuego, ¿no? Que es la etapa de terminación, ¿no? La primera etapa, ¿no? Haré mención básicamente de la primera y cuarta etapa, ¿no? La primera etapa, ¿no? La etapa de iniciación se da cuando a partir de especies activas, ¿no? Se generan especies, perdón, cuando a partir de especies inactivas se generan especies activas en el medio reaccionante, ¿no? Y en la etapa, pues, de terminación, estas especies activas prácticamente ya han disminuido, ¿no? En cantidad, ¿no? Eh, favoreciendo, pues, ¿no? El término del fuego, ¿no? Otros efectos de estos accidentes, por ejemplo, son los humos sofocantes o tóxicos, la onda explosiva de sobrepresión, ¿no? Cuando se dan ciertas condiciones de aceleración de la velocidad de reacción y o de contención, ¿no? En las instalaciones petroleras, en las instalaciones químicas y petroleras, los incendios pueden ocurrir de varias maneras, ¿no? Que dependen de la naturaleza, de las propiedades físicas y químicas y de la disposición del combustible, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? Es muy importante conocer, tener en consideración las propiedades físico-químicas que gobiernan, pues, o van a gobernar la naturaleza, pues, de un incendio, ¿no? Por citar un ejemplo, el peso específico relativo de los gases y vapores, ¿no? Que que nos dan la medida de la capacidad de ascenso o descenso, ¿no? De estos en la atmósfera. Eh, y esto juega un papel muy importante, ¿no? Para el estudio de los incendios y también para la extinción de los mismos, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Eh, Continuando con el tema del peso específico, ¿no? De los gases y vapores, ¿no? ¿Qué pasa con los gases que tienen un mayor peso molecular, ¿no? Estos van a descender en la atmósfera, ¿no? Si se encuentran, pues, a las mismas condiciones que esto, ¿no? Por lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos eh, gases con peso molecular menor o de repente, pues, más calientes que el ambiente, ¿no? El gas natural, por ejemplo, los humos, ¿no? Estos van a ascender, ¿no? Caso contrario, pues, ¿no? De los gases con peso molecular mayor, ¿no? Que van a descender. Entonces, es muy importante tener en consideración esto, ¿no? Otros aspectos, digamos, otros factores, otras propiedades físico-químicas importantes, ¿no? Para poder nosotros determinar los efectos o hacer las evaluaciones en cuanto al incendio, ¿no? La presión de vapor, por ejemplo, ¿no? El punto de ebullición, el calor específico, el calor de combustión, eh, el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, ¿no? Son aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando yo quiero, pues, hacer una evaluación, ¿no? De los efectos de estos fenómenos accidentales.
A ver, el desarrollo de estos fenómenos accidentales depende mucho del entorno en donde tienen lugar, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Es muy diferente hablar de un incendio al aire libre, ¿no? O de un incendio en recintos cerrados, ¿no? ¿Qué va a pasar en un incendio al aire libre? Definitivamente va a haber mayor ventilación, ¿no? El aporte pues, del aire va a ser mucho mayor, ¿no? Para la combustión. Habrá también una mayor dispersión del calor de combustión, ¿no? Caso contrario, ¿no? A los incendios en recintos cerrados, ¿no? En un recinto cerrado, por ejemplo, la combustión se dará con menor abundancia, ¿no? Con menor aporte del oxígeno, ¿no? Va a haber una mayor concentración del calor de combustión, ¿no? Y esto pues, puede generar temperaturas muy elevadas, ¿no? Estoy hablando pues de temperaturas de 650 grados centígrados, ¿no? Y pues la generación de gases tóxicos, ¿no? Eh, este, Esto todo, bueno, ello se puede pues suscitar en un recinto cerrado. Este, En la industria, señores, existen tres tipos de escenarios accidentales, ¿no? Vamos a tener un primer escenario que determinan efectos peligrosos de tipo térmico, ¿no? En este caso, pues, vamos a tener los incendios. Vamos a tener escenarios que determinan efectos mecánicos, ¿no? Y ahí tenemos, pues, las explosiones. Y también, pues, vamos a tener escenarios que determinan efectos químicos, ¿no? Es decir, pues, la dispersión de productos químicos, de gases tóxicos. En el cuadro que se está visualizando, pues, se clasifican algunos de estos fenómenos accidentales que vamos a ver en las láminas, pues, posteriores. Y entramos ya acá, pues, a conceptualizar, ¿no? A ver en detalle eh, qué significa cada uno de estos eventos, ¿no? De estos fenómenos. Paul Fire. Se trata de un caso en el que el incendio se produce en una condición abierta, no presurizada, un líquido derramado en un área más o menos extensa, o un recipiente abierto, ¿no? Las manifestaciones de este tipo de incendios suelen ser la emisión de calor radiante y la de humo. A ver, ¿cómo es esto? Eh, los incendios se originan al producirse una fuga, ¿no? En el caso del Porfay, ¿no? Una fuga o vertido de un combustible líquido sobre el suelo y hacia el exterior. Ahora, en el caso de que, adicional pues a la fuga de este combustible líquido, ¿no? Exista una ignición, entonces pues vamos a tener un fuego, ¿no? Se va a producir un fuego, ¿no? Con llamas de tipo difusivo. ¿Qué significan llamas de tipo difusivo? ¿No? Significa pues que no va a haber una premezcla del aire y del combustible. Hacemos un paréntesis acá, señores, ¿no? Y explicamos lo siguiente, ¿no? Según cómo sea el aporte del oxígeno, ¿no? Al proceso de combustión, vamos a tener dos tipos de llamas, ¿no? Las llamas de premezcla y las llamas de difusión. ¿Cómo es esto de las llamas de premezcla, no? Estas llamas suelen darse cuando el combustible y el comburente van mezclados previo a la combustión, ¿no? Se mezclan previamente, ¿no? Citamos, por ejemplo, el caso de un mechero Bunsen, ¿no? En donde el oxígeno, pues, y el aire, perdón, el oxígeno del aire y el combustible son mezclados previamente, ¿no? A la combustión. Y el otro tipo de llamas, pues, son las llamas de difusión, ¿no? Que van a ser las que se generan de manera natural, ¿no? El oxígeno del aire, o el aire en sí, pues, se va a encontrar con el combustible, ¿no? En algún lugar produciendo, pues, la combustión, ¿no? Bueno, acá ya lo hemos, el fire es la fuga de un líquido inflamable que entra en contacto con una temperatura superior a la de inflamación, ¿no? ¿Qué eventos podrían desencadenarse debido a un Paul fire? Podría pues darse el caso de que se genere, ¿no? Una radiación, ¿no? Térmica,
pueden haber emisión de gases, puede ocurrir un bleve, ¿no? Si es que hay afectación de tanques, de esferas, ¿no? De depósitos, de GLP, ¿no? Y puede también haber la ocurrencia de un boilover, ¿no? Si es que, pues, por ahí hay afectación de tanques de crudo, ¿no? El boilover, ¿no? ¿Qué cosa es el boilover, señores, no? Muchas veces escuchamos ese término, ¿no? En la industria de hidrocarburos, ¿no? El boilover, escuchamos el bonfire, ¿no? El blend, ¿no? El boilover es la combustión en la superficie del líquido, ¿no? La combustión, perdón, en la superficie del líquido genera calor, ¿no? Que se transmite por conducción y convección hacia las capas inferiores del líquido. En estas últimas capas se da la presencia de agua decantada o emulsionada procedente de dos fuentes, ¿no? Acá el agua va a tener procedencia de dos fuentes. La primera, del propio almacenamiento, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Sabemos que el petróleo, el crudo en sí, pues, ¿no? Trae consigo agua, ¿no? Que justamente pasa, pues, por un proceso de decantamiento, ¿no? Se almacena, pues, el crudo en el tanque, ¿no? Para que se pueda decantar el agua. Y también, pues, el agua puede tener procedencia, ¿no? De la misma inyección del agua con espuma, ¿no? Entonces, la literatura anglosajona clasifica este fenómeno, ¿no? Mediante dos tipos, ¿no? La primera, para el caso A, ¿no? Lo denomina boilover, ¿no? Es decir, ¿cuándo es un boilover? Cuando la procedencia del agua es debido, pues, al mismo combustible, al mismo petróleo, ¿no? Y segundo, un slop over, ¿no? Cuya procedencia de agua es referente, pues, a la acción extintora, pues, ¿no? De la solución de espuma. Entonces, nosotros, pues, siempre, ¿no? Casi siempre vamos a encontrar el término boilover, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto va a ser el mismo, ¿no? Simplemente, pues, es una clasificación en función de la procedencia o de la fuente, pues, ¿no? Del agua, ¿no? Pero el efecto, pues, del boilover o slopover va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Bueno, acá me indican, ¿no? Que esta capa ascenderá a través del líquido, impulsando parte del mismo, de manera que rebosa o se proyecta fuera del tanque, ¿no? Bueno, el segundo párrafo lo hemos explicado ya en la anterior lámina, y para entender mejor este fenómeno, vamos a explicarlo con unos gráficos. Ok, vamos a partir de la idea, ¿no? De que la parte más débil, ¿no? De un tanque de almacenamiento va a ser la soldadura que une el techo del tanque, ¿no? con el cilindro, ¿no? Bueno, esto pues por un tema de diseño, ¿no? Un tema de seguridad, ¿no? El Decreto Supremo 052, por ejemplo, ¿no? Es el reglamento para el almacenamiento, el reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Te especifica, ¿no? Justamente te hace referencia, ¿no? A esta parte débil que debe tener el tanque, pues, por si hubiera, pues, una sobrepresión, ¿no? En el mismo, ¿no? En el interior del mismo. Entonces, a ver, veamos cómo es este efecto de boilover, ¿no? Y partiendo de la premisa, como les digo, de que el tanque o el techo del tanque ya salió, ¿no? Salió despedido, producto de la sobrepresión. Entonces, imaginemos que tenemos el tanque vacío, perdón, el tanque sin techo, ¿no? Que se encuentra ardiendo, ¿no? Tiene petróleo crudo, pues, en el interior, se encuentra ardiendo, y pues, ¿qué va a pasar? Cuando hago la explicación de este fenómeno, hago siempre la analogía, ¿no? Con una refinería de petróleo, ¿no? ¿Qué pasa en una unidad de destilación, ¿no? Cuando yo someto el crudo a altas temperaturas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, producto pues de las altas temperaturas, vamos a tener un proceso de destilación, ¿no? Es decir, las fracciones más livianas del crudo, ¿qué va a pasar? Se van a ir hacia las partes superiores, ¿no? Algunos pues van a volatilizar. Y las fracciones más pesadas se van a ir pues hacia la parte inferior. Entonces, lo mismo va a suceder acá, ¿no? ¿Qué pasa si este petróleo, ¿no? Que yo tengo en el interior del tanque, ¿no? El cual está combustionando, está pues inflamándose, está sometido a altas temperaturas, ¿no?
van a haber fracciones, del combustible, ¿no? que van a volatilizar, que van a ascender, pero también van a haber fracciones que van a descender, ¿no? Entonces, esa capa, ¿no?, que va a descender y que está pues a elevadas temperaturas, está representada acá de color rojo, ¿no? Se puede visualizar en la pantalla una franja roja, ¿no?, la cual pues es una capa, ¿no?, del crudo, ¿no?, del petróleo que está a altas temperaturas, ¿no?, y va a descender. En la parte inferior del tanque, ¿no?, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? ¿No? Vamos a tener el agua decantada, ¿no? Entonces, en algún momento, esta capa caliente, ¿no?, a altas temperaturas, qué sé yo, 700 grados, 800 grados centígrados o más, ¿no?, van a entrar en contacto con el agua que se encuentra decantada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En ese momento va a haber una ebullición violenta, ¿no? Va a haber una ebullición violenta, ¿no?, de esta agua, ¿no?, la cual pues va a salir disparada del fondo del tanque, y consigo, ¿qué cosa va a arrastrar? Va a arrastrar vapores y va a arrastrar fracciones del mismo combustible, ¿no?, del mismo hidrocarburo, ¿no? Esto, señores, es muy peligroso, ¿no? El alcance de estas fracciones de hidrocarburo ardiendo, ¿no?, pueden alcanzar cientos de metros, ¿no? Entonces, es un tema bastante sensible, ¿no?, y que pues hay que tener bastante consideración cuando se realizan pues los estudios de riesgo, ¿no? Y considerar las curvas isorradiactivas, ¿no? Muchos factores, ¿no?, que hay que considerar cuando se elaboran pues los estudios de riesgo, ¿no? Y también los planes de contingencia, ¿no?, para poder pues dar, eh, dar respuesta, ¿no?, ante alguna eventualidad. Lo ideal sería que no suceda, ¿no? Justamente para eso están los controles de ingeniería, ¿no?, los estudios, los análisis de riesgo, ¿no? Pero bueno, en caso de que suceda, de que estos fenómenos crucen las barreras o rompan las barreras de protección, bueno, tenemos pues también que tener una adecuada respuesta, ¿no?, ante cualquier eventualidad. Bueno, esta parte lo hemos explicado en el gráfico anterior, ¿no? Acá podemos visualizar, ¿no?, cómo es cómo sale del recipiente, ¿no?, cómo se da esta ebullición violenta, ¿no?, del combustible, ¿no?, arrastrando vapores y todo lo que trae consigo. ¿Qué otros efectos o qué efectos podrían pues generarse debido al boilover, ¿no? Pueden presentarse expulsión de líquido a una gran altura, ¿no?, originando una bola de fuego. Puede haber emisión intensa, ¿no?, de radiación térmica, ¿no?, o puede pues haber proyección de combustible ardiendo, como lo había mencionado, ¿no?, a cientos de metros, ¿no? Es un firewall, ¿no? Y acá ya entramos a la parte ya, digamos, de estos fenómenos accidentales, ¿no?, debido a la presencia ya de gases o de vapores, ¿no? En los casos anteriores, pues, teníamos eventos, ¿no?, fuego, incendio debido a combustibles líquidos, ¿no? En este caso ya tenemos presencia de gases o vapores, ¿no? Un firewall es el caso de inflamación inmediata, no diferida, de una nube de gases o vapores que se ha situado de forma rápida en espacio abierto. Sus efectos intrínsecos son radiación térmica muy intensa y de corta duración, originada en una llama voluminosa, evolución hacia la forma de hongo por la ascensión de gases muy calientes y más ligeros que el aire, y una sobrepresión no significativa, ¿no? ¿Qué podríamos añadir acá, ¿no? Y resumiendo, ¿no? A ver, ¿qué cosa es un firewall? ¿No? Se podría definir como la combustión rápida y turbulenta de una esfera ascendente, ¿no?, de combustible, ¿no?, de gases, de vapores, ¿no? ¿Qué eventos podrían desencadenar, ¿no?, la ocurrencia de un firewall? Bueno, podría pues originarse un incendio de balsa, ¿no?, o un pull fire, ¿no?,
comprometiendo de repente, pues, equipos, o de repente, pues, algunos tanques, ¿no?, de almacenamiento o esferas, ¿no? Entonces, se podrían, pues, desencadenar otros eventos a raíz de este fenómeno. Pero ahí tenemos la imagen de una bola de fuego, ¿no? A ver, el Jetfire, ¿no? El conocido dardo de fuego. ¿Qué cosa es un dardo de fuego, no? Dice, cuando hay una fuga localizada de gases o vapores inflamables a presión, por ejemplo, a través de perforaciones, bridas o empaquetaduras no estancas, estos se pueden incendiar dando lugar a un fuego semejante al dardo de un soplete, ¿no? Entonces, por acá tenemos al inicio, ¿no? Nos dice fuga localizada de gases o vapores, ¿no? ¿Por qué localizada, no? Porque esta salida abrupta, ¿no?, de estos gases o vapores se va a dar a través de un punto, ¿no? No es como en los casos anteriores, ¿no? En el caso anterior, ¿no?, en el que tenemos, pues, una nube por ahí, pues, dispersa, ¿no?, de gases o vapores, ¿no? No, acá esto, debido a la presión, va a haber un dardo, ¿no? Un dardo que va a salir, pues, del recinto que lo contiene, ¿no? Por eso es que decimos que es localizada, ¿no? Tal tipo de incendio tiene un peligro relativamente bajo en sí mismo. Se deberá cortar la fuente de presión y caudal que origina la fuga y proceder a la extinción. Eso es correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el dardo, ¿no?, si este Jetfire afecta a otros equipos, ¿no?, equipos colindantes, ¿no? Bueno, puede desencadenar otros eventos, ¿no? Imagínense, pues, que este Jetfire, que este dardo de fuego alcance depósitos o recipientes que almacenan, pues, gases a presión, ¿no? Entonces el evento, pues, podría ser mayor, ¿no? Ser potencialmente mucho más grave, ¿no? Los efectos pueden ser mayores. Acordémonos también, ¿no? Un ejemplo típico de Jetfire, ¿no?, también, pues, son las antorchas, ¿no?, que tenemos en los procesos o en la producción, ¿no? O en los procesos, ¿no? Pero bueno, son, digamos, controlados, ¿no? En las antorchas de producción, por ejemplo, ¿no?, los cuales sirven para la eliminación de los gases que se generan, ¿no?, en la explotación del petróleo, ¿no? Y las antorchas de proceso, ¿no?, que son utilizados, pues, para eliminar los productos no deseados, ¿no? Esto, pues, en refinerías de petróleo, ¿no?, o en plantas petroquímicas, ¿no?, etcétera. ¿Qué eventos podrían desencadenarse a raíz de este fenómeno, ¿no? Podría, pues, generar una radiación térmica, definitivamente, emisiones de gases, ¿no? Y un bleve, ¿no? Como les comenté, pues, si es que afecta depósitos de GLP, por ejemplo, ¿no? Pasamos a lo que es el flash fire, ¿no? O también llamado llamarada, ¿no? ¿Qué cosa es un flash fire, ¿no? Tiene que ver con la fuga y dispersión de una sustancia inflamable en la atmósfera con posterior ignición. Fuego que consume rápidamente la materia inflamable de la nube, ¿no? Este tipo de incendios, señores, también es llamado incendios de nube de gas, ¿no? Si la nube, en este caso, si la nube contiene una cantidad de combustible suficiente, ¿no?, se podría originar lo que es un VCE, ¿no?, que lo vimos en la parte de clasificación de estos fenómenos, ¿no? ¿Qué cosa es un VCE? ¿No? Es la explosión de una nube de vapor no confinada, dado que inmediatamente, después de producirse la ignición, esta podría explotar, ¿no? Bueno, en este caso, pues, por ejemplo, ¿no?, si tenemos GLP o gas natural, ¿no?, licuado, ¿no?, podría, pues, generarse una explosión, ¿no?, seguido después, perdón, de una ignición. ¿Qué efectos, perdón, qué efectos podrían generarse, ¿no?, o darse producto de un flash fire? Emisión de gases de combustión, quemaduras, ¿no?, y letalidad en el interior de la nube, ¿no?, y poca intensidad térmica en el exterior del contorno de la misma.
¿Ok? Pasamos a lo que corresponde a explosiones, ¿no? Un aspecto también bastante interesante de estudio, ¿no? Y a tener en consideración. ¿Qué cosas son las explosiones? ¿No? Me dice que las explosiones son fenómenos caracterizados por el desarrollo de una presión, ¿no?, dentro de sistemas cerrados o de una sobrepresión en espacios abiertos, ¿no?, que dan lugar a daños mecánicos. ¿Qué efectos, pues, podrían generarse producto de una explosión? Bueno, van a haber sobrepresiones y desplazamientos de las ondas de choque, de las ondas de presión, proyección de fragmentos y caída de objetos. Hay 5 palabras, ¿no?, que podrían definir lo que es una explosión, ¿no? En la imagen, ¿no?, si le damos sentido a, a las palabras, a las 5 palabras que están ahí, ¿no?, podríamos tener una definición bastante digerible, ¿no?, de lo que es una explosión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una explosión? Es la súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente, ¿no? ¿Por qué súbita? ¿No? Porque es demasiado rápida, ¿no? Es súbita y violenta, ¿no? Una explosión. Acá tenemos que considerar que la sustancia, pues, liberada ha de encontrarse en fase gaseosa, ¿ok? O sea, puede tratarse de un gas, de un vapor, de una mezcla de gases, de una mezcla de vapores, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Lo que quiero decir, señores, es que no importa el estado en el que se encuentre la sustancia, ¿no? Lo que va a importar acá es que lo que se escapa, ¿no?, a alta presión sea un gas o un vapor. Las explosiones pueden clasificarse de acuerdo a su confinamiento, ¿no?, o de acuerdo también a la velocidad de propagación de la llama, ¿no? ¿Qué pasa con las explosiones confinadas, ¿no? ¿O qué cosa es qué cosa es un CVE, por ejemplo, ¿no? Son explosiones de vapor, ¿no?, que ocurren cuando se produce un escape de gas o vapor inflamable en un área confinada, ¿no? ¿Qué cosa es un VCE, señores, no? ¿Qué cosa es un VCE, no? Es una explosión de una nube de vapor no confinada, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? A ver, si se produce una nube, a ver, veamos el caso, ¿sí? Si se produce una nube de vapor de gas combustible de muy grandes dimensiones y su densidad es superior a la del aire, la propia masa de gas puede ejercer sobre sí misma un efecto de confinamiento, ¿no? Entonces, ese confinamiento lo que va a provocar es la acumulación de gases a alta presión, ¿no? Lo cual, pues, va a dar lugar a una explosión, ¿no? Denominada VCE. En cuanto a las explosiones debido a la velocidad de propagación, ¿no?, vamos a tener deflagración y detonación. Cuando hablamos de deflagración, cuando las ondas, ¿no?, de presión, las ondas de choque, pues, van a alcanzar velocidades menores o iguales a 340 metros por segundo, ¿no? Y detonación, ¿no?, vamos a hablar ya, pues, de velocidades supersónicas, ¿no?, mayor a 340 metros por segundo. Siguiendo con el tema de explosiones, ¿no?, vamos a ver lo que cosa es un bleve, ¿no? Cuando hablamos de bleve, hablamos de la rotura súbita y catastrófica de un recipiente, ¿no?, que contiene un gas licuado a presión, con liberación repentina de todo su contenido, ¿no? En la imagen que estamos viendo, ¿no?, podemos observar el estallido producido por el calentamiento exterior, ¿no?, de un recipiente que contiene un líquido a presión. Es decir, al perder resistencia mecánica, el material de la pared y su estanqueidad, va a producirse, pues, un estallido brusco, ¿no? Este estallido es violento, definitivamente, ¿no? Va a ser un estallido muy violento, ¿no? Ya que al estar el líquido interior muy sobrecalentado, se va a producir una ebullición muy violenta.
¿Qué efectos pueden generarse, ¿no? Debido a un bleve? Puede pues haber la ocurrencia, no, definitivamente, ¿no? Va a haber radiación térmica, ondas de presión, ¿no? Ondas de choque, lanzamiento de proyectiles, ¿no? Debido pues a la ruptura, ¿no? Violenta del material, ¿no? Que confina el gas licuado, ¿no? Vamos a pasar a lo que son las estimaciones de los efectos, ¿ok? La ecuación de Hayek nos va a brindar el cálculo, ¿no? Recibido desde una llama cualquiera, ¿ok? Entonces, esta ecuación está en función del calor de combustión de los gases, ¿no? O vapores incendiados, está en función del caudal másico de los gases o vapores quemados, y de la distancia desde el punto central. Ojo, en este caso, ¿no? Para el cálculo, digamos, del calor recibido por una llama, ¿no? Hace referencia a la distancia desde el punto central de la llama hasta el punto considerado o deseado. ¿Ok? En este caso vamos a ver la estimación, ¿no? Las expresiones de Hasekawa y Sato nos van a permitir determinar el diámetro, por ejemplo, de una bola de fuego. Ya no estamos hablando de llamas, sino estamos hablando acá ya de una bola de fuego, perdón, nos va a permitir estimar la duración del impulso, ¿no? De radiación desde la bola de fuego y el flujo del calor máximo, ¿no? Recibido a una distancia de, ¿no? Pero esta vez ya no es como en el caso anterior, ¿no? Que era desde el centro, ¿no? De la llama. En este caso es desde el borde, ¿no? De la bola de fuego. ¿Ok? Por último, en cuanto a las estimaciones de los efectos, Fay y Lewis nos permiten, la ecuación de Fay y Lewis nos permite determinar la altura de la bola de fuego, ¿no? Esta ecuación, esta expresión, está en función de la masa de líquido inflamable contenido en el recipiente y de la densidad del vapor inflamado. Una de las expresiones, de los ejemplos catastróficos más representativos, ¿no? En la industria de hidrocarburos, es la ocurrida pues en San Juanico, ¿no? En México, ¿no? Esto pues en el año 1984, ¿no? Dicho evento catastrófico pues involucró 500 personas, ¿no? Fallecidas, ¿no? Y más de 2.000 personas heridas, ¿no? ¿Qué pasó en este evento, ¿no? ¿Qué pasó en este evento, ¿no? Este accidente, como les comenté, tuvo lugar en una de las plantas de almacenamiento de gas licuado de petróleo, ¿no? De Pemex, ¿no? En San Juan de Ixhuatepec, ¿no? En México, ¿no? La tubería justamente que se menciona ahí de 20 centímetros de diámetro, ¿no? Era la que transportaba el GLP desde 3 refinerías hasta una planta de almacenamiento. Según los estudios, posiblemente, ¿no? Probablemente el sobrellenado de uno de los depósitos, ¿no? Y la sobrepresión en la línea de retorno, ¿no? De transporte fueron los probables factores que originaron este evento, ¿no? Catastrófico, ¿no? En los cuales estuvieron involucrados 6 esferas, ¿no? 6 recipientes de almacenamiento, pues, de GLP, ¿no? Es un evento muy penoso, ¿no? De mucho potencial, ¿no? Que ocurrió, pues, en el año de 1984. A ver, pasamos a la parte de cuantificación y alcance de las consecuencias. La evaluación cuantitativa de las consecuencias, así como el alcance, forman parte importante de los análisis de riesgo, ¿no? Tales ejercicios nos van a permitir, ¿qué cosa? Primero, establecer distancias de seguridad. Importantes, señores, ¿no? Digamos,
debido, producto de estos, de esta cuantificación, de estos alcances, nosotros pues podemos estimar las zonas de planificación, por ejemplo, ¿no? Las zonas de intervención, las zonas de alerta, ¿no? Importante, pues, los resultados que se sacan de esta evaluación cuantitativa, ¿no? ¿Qué más se nos va a permitir? Se nos va a permitir asignar recursos y modos de protección, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Voy a asignar recursos, ¿no? Me va a permitir también, pues, dar alcance, ¿no? A mis estudios de riesgo, ¿no? De manera, pues, de poder distribuir, ¿no? Mis equipos de protección, ¿no? Y de respuesta, pues, ¿no? Ante alguna eventualidad. Y también, pues, nos va a permitir considerar modificaciones en los procesos que atenúen los riesgos. Es muy importante, señores, ¿no? Definir modelos matemáticos, ¿no? Que permitan evaluar las circunstancias en el lugar de origen de un siniestro, ¿no? Y lo que es más importante, es la variación de las consecuencias, ¿no? Con la distancia contada desde el mismo, ¿no? Es decir, el alcance que pueden tener estos eventos, ¿no? De manera, pues, de establecer lugares de seguridad, ¿no? Para las personas, sobre todo. La secuencia me indica, pues, la secuencia de estos, de las variaciones, ¿no? De estas consecuencias, en función de la distancia pueden ser, ¿no? Emisiones, dispersión de gases o vapores, efectos tóxicos, nocivos o molestos, inflamación, incendio, efectos de radiaciones térmicas, explosiones, ¿no? Y pues efectos de las ondas de presión. Ahora, en la gráfica que observamos, ¿no? Que estamos observando, nos va a representar el origen y la propagación de emisiones, ¿no? Explosiones y fuego, ¿no? Así como el alcance de los efectos en el espacio, ¿no? A ver, vamos a partir de lo siguiente, ¿ok? Vamos a partir de que la concentración, ¿no? De estos gases, de estos vapores, van a estar, pues, a ras del suelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener un punto de origen, ¿no? Un punto de origen de las distancias a ras del suelo, ¿sí? ¿Qué significa el X máximo, ¿no? Y acá vamos a estar evaluando cada uno de estos puntos, ¿no? Que están, pues, en el eje de las X, ¿no? En el eje de la distancia, ¿ok? ¿Qué significa este punto, ¿no? Esta es la distancia a la que se produce una concentración máxima, ¿no? En este punto vamos a tener una máxima nocividad, ¿no? Tóxica, ¿no? Molestia, ¿no? Irritaciones, por ejemplo, ¿no? Avanzamos hacia el punto siguiente, ¿no? El siguiente punto, ¿qué cosa es lo que nos determina, ¿no? Nos va a determinar la distancia de origen medio de una explosión, ¿no? Se estima, ¿no? Que este punto sería el punto medio, ¿no? En caso, pues, de que haya un chorro, ¿no? A presión. En caso, pues, de que no tengamos ese chorro a presión, este punto podría coincidir con el centro de la nube inflamable, ¿no? De la nube de gases y vapores inflamables. ¿Ok? ¿No? Pero este básicamente sería, pues, el punto de partida, ¿no? Vemos acá, ¿no? Sería básicamente, pues, perteneciente, pues, a la curva, ¿no? Que me representa, pues, una explosión, ¿ok? Si seguimos avanzando, ¿no? Al siguiente punto, este punto, pues, nos va a dar la distancia en donde la concentración ha descendido, ¿no? La distancia en donde la concentración ha descendido hasta el límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Estamos hablando de este punto, ¿ah? ¿No? En este punto, pues, la concentración ha descendido, ¿no? Hasta, y acá lo vemos, ha ascendido hasta el límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Se podría decir, ¿no? Que este es el punto donde terminaría, pues, una bola de fuego, ¿no? En caso, pues, de que no exista dicha bola de fuego, ¿no? Sería el punto donde termina, pues, la llama, ¿no? Del incendio, ¿no?
Hay que tener en cuenta también que entre estos puntos, ¿no? Entre el punto de origen, ¿no? Y este punto que estamos evaluando ahorita, va a generarse, pues, destrucción, ¿no? Va a haber mucha destrucción debido a las altas temperaturas, ¿no? Que se dan en el seno del fuego, ¿no? Seguimos avanzando, ¿no? Al siguiente punto, ¿no? El XLN, ¿no? Sub LN, ¿no? Y ese vendría a ser la distancia en donde la concentración, ¿no? Ha descendido hasta alcanzar un límite inferior de nocividad, ¿no? Este vendría a ser la distancia mínima segura, ¿no? Digamos, si estamos hablando a efectos de nocividad, ¿no? O de toxicidad. Este siguiente punto, ¿no? Nos brindaría la distancia en donde la concentración ha descendido hasta el límite inferior de nocividad, ¿no? ¿Sí? Perdón, estamos hablando de este punto XLM, ¿no? Es la distancia donde la concentración ha descendido hasta alcanzar un límite inferior de molestia, ¿no? En este punto, a ver, para poder entenderlo, en este punto, XLN, habíamos descendido hasta un punto donde la concentración había descendido hasta el límite inferior de nocividad, ¿no? Este siguiente punto ya nos brinda la distancia en donde la concentración descendió hasta alcanzar el límite inferior de molestia, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Irritaciones, por ejemplo, ¿no? Se van a sentir de manera ya, digamos, un poco más ligera, ¿no? Más leve. Este punto que vemos como X sub E, ¿no? Define las distancias límites de daño debido a explosión, ¿no? Como resultado de la propagación de la onda de presión o choque, originada ¿dónde, señores? En este punto, ¿no? En este punto, pues, indicamos que era el punto medio, ¿no? Del origen de una posible explosión, ¿no? Entonces, en este punto, pues, ese límite, ¿ya? ¿No? Este punto sería el límite prácticamente, ¿no? De los daños, ¿no? Debido, pues, a esa sobrepresión, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, señores, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Estos límites, este límite define distancias mínimas de seguridad, ¿no? Para personas, ¿no? O instalaciones, ¿no? O bienes. Y este último punto, ¿no? El punto XF, nos vendría a dar la distancia límite de los daños debido al fuego, ¿no? ¿No? ¿Producto de qué, señores? Producto del calor de radiación, ¿no? Desde este punto, ¿no? Habíamos indicado que cosa era el punto XL2, ¿no? Era, digamos, el límite, ¿no? Era el descenso, ¿no? Del límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Entonces, este punto XF, pues, nos brindaría la distancia mínima de seguridad para efectos de radiación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estaría, pues, representando esta gráfica, ¿no? De origen y propagación de estos fenómenos, ¿no? Que hemos visto en las láminas anteriores, ¿no? Referidos, ¿no? O en función de el alcance, ¿no? De las distancias, ¿no? Ahora, como había indicado en una de las láminas anteriores, ¿no? Es muy importante, pues, ¿no? Determinar los efectos y consecuencias, ¿no? Porque de esa manera, con esos datos, podemos establecer zonas de planificación, zonas de alerta, zonas de intervención, ¿no? Ya sea, pues, en cualquiera, pues, de las fases, ¿no? De hidrocarburos, en una planta, en una refinería, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos terminando ya, señores, con la exposición, ¿no? Y pasamos a la parte de conclusiones, ¿no? La primera conclusión, ¿no? De esta charla hace referencia a gestionar de manera adecuada, ¿no? Los riesgos asociados a nuestras operaciones, de manera de adoptar las medidas y controles necesarios que nos permitan prevenir accidentes y limitar sus consecuencias sobre las personas, medio ambiente e instalaciones. Importante también disponer de una matriz de riesgo, ¿no? Que nos permita adoptar los controles o barreras adecuadas, ¿no? Por cada peligro potencial identificado, ¿no?
es importante, ¿no? Y justamente como lo mencioné hace un momento, los estudios de riesgo, ¿no? Los planes de contingencia, ¿no? Deben ir de la mano con estas matrices, ¿no? Para poder adoptar, pues, las medidas adecuadas, ¿no? Los controles adecuados, ¿no? Previniendo cualquier evento, ¿no? Y ante la ocurrencia, ¿no? Y ante la violación de las barreras, ¿no? De seguridad, estar también preparados, ¿no? Para poder actuar, ¿no? O dar respuesta, ¿no? Ante una eventualidad. Tercero, todas las acciones dirigidas a dotar a la industria de los sistemas preventivos, al igual que aquellas que tienen por objetivo la actuación ante el siniestro, deben estar encuadradas dentro de unos límites razonables, que combinen la seguridad con la inversión requerida para conseguirla, definitivamente, ¿no? Y por último, en los proyectos destinados al montaje de instalaciones, todas las etapas inherentes, desde el análisis de factibilidad, pasando por el proceso de ingeniería, montaje o construcción, ensayos, hasta la puesta en marcha, deben ser ejecutados de manera rigurosa. Esto con la finalidad de llegar a la máxima capacidad de producción estimada y sobre todo evitar los fenómenos accidentales mencionados anteriormente, ¿no? Cuando empecé la presentación, ¿no? De este webinar, justamente empecé indicando ello, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Tomar con seriedad, ¿no? Y de manera adecuada estas fases, ¿no? Que conllevan a la materialización de un proyecto, ¿no? Desde la concepción hasta la puesta en marcha del mismo, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Ya durante la vida operativa de la instalación, continuar igual, ¿no? Con los mantenimientos preventivos, correctivos, ¿no? La verificación de los equipos, accesorios, componentes, ¿no? Que involucran, pues, todo el proceso, pues, operativo de una instalación. Bueno, señores, esta era la presentación, ¿no? Que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado. No sé, Juan, si habrán algunas preguntas. En cualquier consulta o pregunta que tengan, por favor, escribir en el chat de la plataforma. Yo las voy a leer para evitar el desorden. Hay una pregunta. En Estados Unidos cuenta con el CSI. ¿En Latinoamérica hay alguna compañía que se encarga de realizar investigaciones de accidentes? Sí, ok, Juan. Gracias por la pregunta. Sí, tengo entendido, ¿no? O justo días atrás estaba leyendo algunas publicaciones. Sé que en Argentina, por ejemplo, hay una institución o hay instituciones justamente que se encargan, ¿no? Del estudio de accidentes, ¿no? De accidentes de alto potencial. No recuerdo el nombre, ¿no? Ahorita, pero como te comento, sí, estuve leyendo una publicación de una institución argentina, justo semanas atrás, referente a estos temas, ¿no? Sí, bueno, y definitivamente, ¿no? CSI se encarga, pues, de los estudios, ¿no? De investigación de estos fenómenos accidentales, ¿no? Pero bueno, acá en Latinoamérica no es muy difundido, pero como te comento, sé que en Argentina, ¿no? Te puedo citar, hay una institución, pues, que sí realiza, pues, el estudio de estos fenómenos accidentales. Otra pregunta. ¿La radiación generada por el calor de un tanque en llamas podría hacer explotar un tanque que está cerca? Explotar un tanque que está cerca. Definitivamente, cuando nosotros, o cuando se trata, ¿no? De evaluar, de cuantificar los efectos, ¿no?
de radiación, estos pues definitivamente van a estar también en función pues de muchas propiedades físico-químicas, ¿no? Entre ellas el calor de combustión. La radiación de por sí no va a permitir pues la explosión de un recipiente, ¿no? Lo que sí pues podría pues generar un peligro es que las llamas, ¿no?, alcancen uno de estos recipientes, ¿no? Sin embargo, no hay que minimizar el tema de la radiación, ¿no? Definitivamente, según el combustible, ¿no?, según el poder calorífico, ¿no?, según muchos factores, la radiación, pues, definitivamente puede generar puede generar muchos efectos, ¿no?, no deseados, ¿no? Sobre todo, pues, hablando de las personas, ¿no? Eh, pero sí, o sea, definitivamente, ¿no? La radiación, eh, conforme se acerque más a la fuente proveedora del fuego, del incendio, va a ser muy, pero muy intensa, ¿no? Pero no, digamos, tendría la suficiente intensidad para poder este, generar, pues, ¿no?, la explosión de un recipiente, ¿no?, que contiene gases a presión. Lo que sí podría ser, y acá recalco, ¿no?, es el contacto directo, ¿no?, de una llama, ¿no? Elevaría su temperatura definitivamente, pues, y esto sí podría desencadenar un bleve, por ejemplo, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de contar con un estudio de riesgos y el HAZOP en una planta de almacenamiento de hidrocarburos? Juan, disculpa, ¿me podrías repetir? Se me cortó iniciando mal la pregunta. Ya. ¿Cuál es la importancia de contar con un estudio de riesgos y el HAZOP en una planta de almacenamiento de hidrocarburos? Definitivamente, ¿no? Es muy importante, ¿no?, contar con estudios de riesgo, ¿no? Hoy en día, ¿no?, conocemos varias herramientas, ¿no?, varias metodologías, ¿no? Tenemos lo que son los análisis cuantitativos, cualitativos, ¿no? Cada uno de ellos, dependiendo de la fase en la que me encuentre, pues, ya sea pues en una fase de ingeniería, de detalle, en una fase de construcción, o ya digamos en la puesta en marcha, va digamos a sumar importancia, ¿no? Pero definitivamente es muy, pero muy importante, ¿no? Realizar un estudio de riesgo, ¿no? Un análisis de riesgo, perdón, ¿no? En las instalaciones, no solamente de hidrocarburos, ¿no? Sino también en otras industrias, ¿no? Definitivamente estos análisis de riesgos pueden ser aplicables a muchas industrias, ¿no? Dentro de las más conocidas tenemos, ¿no?, los HAZOP, ¿no?, los HACIP, los análisis de riesgo cuantitativo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hablamos de los PHA, ¿no? Definitivamente tienen mucha, mucha importancia, ¿no? Yo, bueno, me atrevería a decir, ¿no?, deberían ser, pues, de obligatoriedad, ¿no? De manera, pues, de identificar peligros, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿no?, determinar los controles o barreras, ¿no?, que nos van a permitir evitar, ¿no?, la eventualidad de cualquiera de estos fenómenos accidentales. Siguiente pregunta es, ¿el comportamiento de un incendio en tanques de almacenamiento de petróleo crudo produce fenómenos como el boilover, pullover, slover, entre otros? Nos va dando avisos que el traslado de calor se va acercando al agua almacenada del inferior. ¿Esto se debería a agua emulsionada en el petróleo crudo? A ver, Juan, la última parte no te entendí bien. Entendí, ¿no? La pregunta era referida al tema del boilover, ¿no? Pero ¿me puedes repetir sobre todo la última parte, Juan, Básicamente se de la está pregunta? refiriendo a todos los fenómenos que hemos visto, si esto se debería a agua emulsionada en el petróleo crudo. Correcto. No, definitivamente. El tema de boilover, el agua, digamos, en el fenómeno de boilover, definitivamente representa pues un factor muy importante, ¿no? Justamente debido a la ebullición violenta de esa agua es la que va a generar el boilover, ¿no?
pero el incendio, ¿no? O la afectación del tanque en sí puede ser debido, o generada debido a otros factores, ¿no? Qué sé yo, pues, ¿no? Como les comenté hace un momento, ¿no? El chorro, ¿no? Un chorro, digamos, de llama presurizado, ¿no? Que alcance un tanque, ¿no? O un pole fire, ¿no? Por ejemplo, pues, se puede generar un evento a raíz de un charco de piscina, o llamado también pole fire, ¿no? Que caliente la superficie del tanque, ¿no? Y ahora, pues, definitivamente, ¿no? El boilover, ¿no? O borbollón también llamado, sí, definitivamente, va a generarse debido, pues, a la ebullición violenta, ¿no? Del agua que va a arrastrar fracciones ardientes o ardiendo, ¿no? De líquido, ¿no? Pero el origen no definitivamente, pues, es el agua, ¿no? Sino el origen puede ser la afectación externa, ¿no? Debido a otros fenómenos una afectación al tanque, ¿no? Una afectación exterior. A ver, otra pregunta dice, ¿cuál ha sido el mayor impacto ambiental, ecológico, generado por la liberación de energía? El mayor impacto ambiental. Bueno, si no me equivoco, los eventos catastróficos, por ejemplo, que hemos tenido, ¿no? En las plataformas petroleras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la Piper Alpha, ¿no? En el cual, pues, producto, pues, a la liberación de estas sustancias peligrosas, desencadenaron, pues, una contaminación ambiental que hasta hoy en día creo, pues, que no podemos recuperarnos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que definitivamente, ¿no? Los eventos suscitados en las plataformas, ¿no? La Piper Alpha, ¿no? Y la última, por ejemplo, ¿no? También la suscitada en Macondo, ¿no? Son eventos que originaron mucho daño, ¿no? Al ambiente. La última pregunta. ¿La energía estática influye en la ignición de una explosión en tanques? Definitivamente, ¿no? Justamente por eso uno de los controles que se tienen, ¿no? En los tanques de almacenamiento son las puestas a tierra, ¿no? Definitivamente, sí, la energía estática puede desatar uno de estos fenómenos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por eso hacer inspecciones periódicas, ¿no? Verificar de que todos los procesos, ¿no? Todas las herramientas se encuentren pues debidamente operativas, ¿no? Para evitar pues que se desate cualquiera de estas eventualidades. Listo. Bueno, gracias, ingeniero, por su ponencia de parte de la directiva SP Uni Student Chapter. Muy felices de contar con su apoyo, su tiempo y su experiencia. Esperemos pues, que pronto nos apoye con otras nuevas ponencias. Muchas gracias. Ok, Juan. No, las gracias a ustedes, Juan, por la invitación, ¿no? Definitivamente estoy a disposición, ¿no? Cuando ustedes lo requieran, ¿no? Gracias a todos los participantes también, señores, bueno, y a cuidarse, ¿no? Antes de terminar, ¿no? Quiero también hacerles, señores, ¿no? La indicación, ¿no? De cuidarnos, ¿no? Estamos viviendo ahorita, pues, una etapa bastante difícil, ¿no? Con este virus, ¿no? Con esta pandemia que se ha desatado. Así que, nada, señores, a tener bastante cuidado, ¿no? A seguir con las indicaciones que nos da el gobierno. Y nada, ha sido un gusto tenerlos el día de hoy en este webinar realizado, ¿no? Llevado a cabo por el SPI capítulo de la UNI. Gracias a ustedes. Buenas noches, Inge. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.